poquito mi video. La familia, la madre. Obviamente yo sé la familia, pero acá estamos hablando de la madre. Erradicar los errores, reconocerlos, asumirlos y por lo tanto, con lo más maravilloso del error, erradicarlos. Y esto no hacerlo es una grave falta de ética profesional, es la violación más grande que yo conozco de los derechos humanos más esenciales de los humanos, la díada madre-hijo. Entonces vayamos unidos por un sueño, ¿sí? Ese sueño que en la patria natal no se viole nunca el derecho humano este. Ese sueño que nunca irrumpe con esa diada milagrosa, estupenda, fenomenal, prodigiosa, asombrosa y maravillosa. Y si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Pero el momento de estas familias es ahora. Mañana ya es tarde. Entonces, si la patria neonatal, como la llamo hace tiempo, ha de ser grande, generosa, humana, en defensa de todos sus héroes, en todos los lugares, mi sueño será realidad, y el de muchos. Pero para que se haga realidad, es imprescindible que el conocimiento y la humildad vayan de la mano. Sin almas coronadas, he escrito de las almas coronadas por el coronavirus, ¿sí? Gente que se ha creído rey y que toma decisiones que afectan a la humanidad. Sin que esas almas coronadas triunfen en ningún centro o institución en donde haya un cuidado materno-neonatal por la salud materno-neonatal y no por la insalubridad materno-neonatal. Y termino diciendo salud neonatal, salud materna, mandándoles un abrazo de díada que yo nunca voy a poder tener, y citando a Einstein y a Verdi. Hay dos maneras de vivir la vida. Una, como si nada fuese un milagro. La otra, como si todo es un milagro. Y Verdi nos dijo, con esos 3 niños que quedaron con dificultades, resguarda tus pensamientos en el puerto del amor. Con esto le doy gracias por haberme invitado. Le dan gracias tantos recién nacidos y madres por las vidas que mejoran, pero esforcémonos por no dejar secuelas que la humanidad a la que le haya tocado nacer y se los haya arrancado a la madre de su hijo y al hijo de la madre, muchos van a tener secuelas que no son virales. Yo pensaba, para terminar, ¿qué me hubiese dicho mi madre si estuviese viva? Y yo le iba a preguntar, ¿qué me diría mamá si a mí me sacaban de vos y no te dejaban verme por 2 días, 3 días, 5 horas? Con esto les mando un abrazo de díada, les doy las gracias y sigamos adelante con el programa. Muchísimas gracias. Pensaba, tenemos uno en el centro. ¿Ahora se oye bien? Gracias. Pues repito, damos la bienvenida a la doctora doña Sonia Caserío, jefa de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y profesora asociada de Pediatría en la Universidad de Valladolid. Su charla, el título es Estrategias para mantener la atención centrada en las familias durante una pandemia. Adelante, doctora Caserío. Hola, buenas tardes. Lo primero, quería agradecer a la organización que me haya invitado, muy especialmente a Concha Gómez Esteban, por la que siento un cariño muy especial y con la que he tenido el placer de compartir algunos trabajos. Me siento muy afortunada de poder participar en esta conferencia compartida entre España y Latinoamérica en una ocasión tan especial como es la conmemoración del Día Internacional del Prematuro. Cuando Concha contactó conmigo y me pidió que hablara de estrategias para mantener la atención centrada en la familia durante una pandemia, me pareció imprescindible hablar de ello y bueno, he hecho una presentación corta que espero que sea capaz de transmitir lo que al menos yo he sentido durante este tiempo. Hace solamente un año se celebraba la Cumbre Mundial del Clima, en la cual se debatía sobre una emergencia, la climática, y de cómo en la forma en la que nos estábamos relacionando con la naturaleza, si no se establecían medidas urgentes, nos traería graves consecuencias. A la vez, en la neonatología, tanto las sociedades científicas como los profesionales que trabajamos en ellas,
Teníamos claro cuáles deben ser nuestros estándares de cuidados, unos cuidados centrados en el neurodesarrollo, orientados y centrados en el paciente y en su familia, siendo esta la principal implicada tanto en la toma de decisiones como en el cuidado de sus hijos, siempre acompañados y guiados por los profesionales. No estábamos todavía acabando de tomar las uvas del año nuevo, empezábamos a celebrar la llegada del nuevo año, cuando recibíamos las primeras noticias sobre un nuevo virus emergente que, a juzgar por todas las imágenes que salían en prensa, estaba arrasando una zona de China que rápidamente aprendimos todos a localizar en un mapa, que era la provincia de Wuhan. Vimos en prensa cómo se fumigaban las calles, cómo se construían hospitales en tiempo récord. Y al mismo tiempo nos llegaban sus recomendaciones, las recomendaciones chinas de cómo había que hacer frente a la transmisión de esta nueva infección. Y estas recomendaciones eran publicadas en las revistas de mayor impacto y se basaban en 3 pilares fundamentales que se pueden resumir en las 3 M's en castellano. La M de higiene de manos, la M de uso de mascarilla y la M de distancia en metros. Estas medidas también las recomendaban tanto para las maternidades como las unidades neonatales, y esta tercera M en metros lo que suponía era que había que restringir las visitas, que había que aislar al recién nacido separándolo de su madre y que no había que permitir la lactancia materna. Rápidamente, los gobiernos también de todos los países tomaron medidas drásticas de restricciones de la movilidad, de aislamiento social, y elaboraron planes de contingencia sanitarios. De este modo, las unidades neonatales se vieron obligados a cumplir con la norma que imponían unos planes de contingencia establecidos. Sin embargo, a la vez, muchos de nosotros, muchos de los profesionales que trabajábamos en las unidades neonatales y muchas sociedades científicas, también a la vez leíamos la evidencia que apoyaba que la afectación de este virus para los recién nacidos era leve o inexistente, que no había evidencia de transmisión transplacentaria ni a través de la leche materna y que, por tanto, la evidencia para adoptar medidas como son la separación madre-hijo y la suspensión de la lactancia materna no eran firmes. Muchos compañeros y de todo el mundo empezaron a hablar de esto. Entre ellos, pues con mis colegas y amigos Alfredo García Lix y Juan Arnaez desde la Fundación Nene, ya nos advertían en abril el impacto, las consecuencias de la pandemia en el cuidado de los recién nacidos. No diría yo solo de los recién nacidos prematuros, sino de todos los recién nacidos. Y que la ciencia y no el miedo debía ser lo que dirigía nuestros cuidados. El impacto no solamente lo ha tenido en los recién nacidos, sino que también lo ha tenido en los profesionales y en las familias. Los profesionales hemos sentido angustia moral, hemos sentido agotamiento y hemos sentido miedo. Miedo por nosotros mismos, miedo por nuestras familias y miedo por nuestros pacientes y sus familias. Las familias, en muchas ocasiones, se han visto separados de sus hijos. Esto, sin duda, va a tener una repercusión importante en el neurodesarrollo y en la salud a medio y a largo plazo de nuestros recién nacidos prematuros, por el impacto que estas medidas establecidas han tenido tanto sobre el vínculo como la lactancia materna, como el empoderamiento de las familias para el cuidado de sus hijos. En este momento llevamos ya 9 meses de pandemia y debemos seguir luchando todos juntos, las familias, las asociaciones de padres, las sociedades científicas y los profesionales sanitarios, para defender que en las unidades neonatales las familias no son meros visitantes, sino que son parte del tratamiento y, como tal, tenemos que conseguir que nuestro entorno de trabajo, es decir, nuestros hospitales, sean sitios seguros para nuestros pacientes, sus familias y los profesionales. Lo que ha puesto de manifiesto la pandemia han sido muchas de nuestras debilidades, como por ejemplo la deficiente configuración arquitectónica que tenemos en muchas de ellas, que nos ha dificultado mucho el cómo mantener la distancia de seguridad entre unas familias y otras. Es obvio que tenemos que establecer medidas para proteger tanto a los profesionales como a las familias de este virus, pero tenemos la oportunidad de ser flexibles, de ser imaginativos y de hacer esto viendo cómo podemos reforzar nuestras debilidades. Si los pilares de defensa frente a este virus son la higiene de manos, la mascarilla, la distancia y los test, veamos cómo vamos a hacer esto en las unidades neonatales. Tenemos que insistir a nuestras autoridades, explicarles a las autoridades, a las direcciones de nuestros hospitales que debemos realizar test a las embarazadas, test a los profesionales, test a las familias de larga estancia en nuestras unidades.
Busquemos la manera de mantener esa distancia cuando sea necesario. Esa distancia social, quiero insistir, es distancia entre los profesionales, distancia entre familias, pero nunca distancia entre sus padres y sus propios hijos. Para ello podemos hacer muchas cosas. Podemos tener zonas con dobles circuitos para familias COVID y familias no COVID. Tenemos en nuestras unidades muchas veces distintas familias comparten un espacio. Redistribuyamos esos espacios para permitir que haya suficiente distancia entre unas familias y otras, pero que puedan estar los padres con sus hijos. Cuando esto no sea posible, porque el espacio sea muy pequeño, hablemos con las familias. Las familias son siempre parte de la solución y no del problema. La solución no es sacar a la familia, sino hablar con las familias. Muchas veces en nuestras unidades hay familias que están en muchos momentos distintos del ingreso y en muchas circunstancias. Y a veces, si realmente la unidad está llena, hablando unas familias con otras, se pueden organizar para compartir el espacio y las distancias de seguridad lo mejor posible. Y, por supuesto, nunca nos tenemos que olvidar de reivindicar todas las mejoras que necesitamos en las unidades neonatales. No nos engañamos. En ocasiones vamos a tener padres que estén verdaderamente enfermos, que estén aislados o que no puedan venir al hospital. En ese caso, tenemos que empezar a hacer uso de las nuevas tecnologías. No es lo mismo llamar a un padre y darle la información, o a una madre y darle la información sobre su hijo de forma telefónica, a que lo hagamos con una videollamada, en la que nos van a poder venir a nosotros, ponernos cara, ver el entorno, la incubadora donde está su hijo, ver a su hijo, ver a lo mejor cuando se le están haciendo determinados cuidados, aún mejor si tenemos webcam para que los padres puedan ver a sus hijos en el momento que ellos quieran. Todo esto no puede ser de otra forma que en el seno de una comunicación ética, fluida y efectiva y transparente con las familias. Hablemos con las familias. Las familias y nosotros estamos juntos en esto. Tenemos que ser parte de la solución. También me gustaría aquí decir dos palabras sobre la dificultad también que hemos notado los profesionales, en el que a veces el estar vestido con un equipo de protección individual te dificulta hasta el lenguaje no verbal. Cuando estás tapado con unas gafas, una mascarilla, un gorro, una bata y unos guantes, a veces es difícil hasta dar una información cálida con lenguaje no verbal. Tendremos que hacer más uso a lo mejor del lenguaje gestual, de otras herramientas. Y también en estos momentos de pandemia, cuanto más soporte tanto psicológico como de las asociaciones de padres han necesitado las familias, por las restricciones, más alejados han estado. También tenemos que poner soluciones a esto, quizá el soporte telemático, quizá otras opciones, pero tenemos que seguir trabajando en esta línea. Los profesionales, durante toda esta pandemia de las unidades neonatales, hemos sentido mucho estrés moral cuando no hemos podido hacer las cosas como creíamos que debíamos hacerlas. Y es nuestra obligación luchar para que podamos seguir haciendo las cosas como las creemos que es éticamente correcto. Nuestro objetivo es que nuestras estancias en nuestros hospitales sean seguras y estén orientadas y centradas en el paciente y en su familia. Y las unidades neonatales tenemos la obligación de garantizar el vínculo y la lactancia materna, porque hay suficiente evidencia que soporta la importancia que tiene esto en la salud inmediata y futura de todos nuestros recién nacidos. Ha llegado el momento en que todos nos hagamos esta pregunta que ya se han hecho y han respondido de forma brillante el grupo de enfermeras de la Fundación NENED, liderado por María Teresa Montes, a la que tenemos la oportunidad y el placer de poder escuchar más tarde, y Nuria Herrán, y es ¿en qué podemos mejorar? Todas las unidades neonatales sabemos en qué momento estamos. Entonces tenemos que analizar en qué momento estamos ahora mismo y tenemos que poder mejorar. Dado que en el momento actual tanto la evidencia científica como nuestras sociedades nos apoyan, trabajando juntos las familias y los profesionales, debemos conseguir que la pandemia no sea una amenaza para la atención centrada en la familia, sino que sea una oportunidad para mejorar esta atención centrada en la familia. Muchas gracias. Espero que todos juntos podamos seguir luchando por conseguir realmente lo que las familias y nuestros recién nacidos prematuros y no prematuros se merecen, que es una verdadera atención centrada en la familia, aunque hayamos pasado por una pandemia. Muchas gracias a todos. A continuación hablará doña María del Carmen Fontal Fernández. Ella es licenciada
especialista en neonatología, docente en la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y consejera de Enfermería y de Educación de SIBEN. Su ponencia, el título es Rol de Enfermería en las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal en Iberoamérica. Adelante, doña María del Carmen Fontal. Muchas gracias, agradezco profundamente la invitación y sobre todo a Concepción, que tuvo la gentileza de invitarme. Así que vamos a dar comienzo. Al rol de enfermería en las unidades neonatales en Iberoamérica. Bueno, y como todos los que estamos acá sabemos que la unidad neonatal es un ambiente tremendamente hostil, donde existen muchísimas intervenciones diagnósticas, terapéuticas, que obviamente, como veníamos escuchando de los ponentes anteriores, repercuten ampliamente en el neurodesarrollo, generan un estrés tremendo del recién nacido y un estrés emocional de los padres, como veníamos hablando. Hay una alteración del vínculo, ya que el niño queda en la unidad de cuidado intensivo. Y esto impacta a corto y a largo plazo en la salud de la familia. Entonces, ¿por qué tenemos que humanizar esa atención, verdad? ¿Por qué lo tenemos que realizar? Porque es fundamental para recuperar y para el bienestar de esa familia y ese vínculo. Entonces, como objetivo, como equipo sanitario, ¿cuál es? Es un viaje seguro del útero a los brazos de mamá. Esta estancia en la unidad de cuidado intensivo tiene que ser segura, pero sumamente humanizada, fortaleciendo los vínculos. ¿Y cómo humanizamos la atención? Respetando los derechos de los niños y de sus familias. ¿Cómo? En primera instancia, teniendo las unidades de puertas abiertas. Yo estaba escuchando la ponencia de la doctora y las ponencias anteriores del doctor Solá y estaba pensando, ¿no?, que a pesar de esta pandemia tan horrible que estamos transitando, las unidades de puertas abiertas tienen que ser fundamentales con todos los recaudos para la seguridad de nuestro paciente. La atención individualizada de cada familia y de cada niño, prevenirle infecciones, calmarle el dolor, darle seguridad y protección, la lactancia materna, proteger su neurodesarrollo y los cuidados al final de la vida. Como enfermeras no puedo, por ejemplo, cambiar la situación de este niño, sí la puedo mejorar, puedo darle confort, pero lo tengo en el mejor lugar, que es en los brazos de mamá. Entonces, lo que tenemos que hacer como enfermeras es facilitar, acompañar, con pasión, con compasión, empáticamente, con mucha flexibilidad, con mucho respeto, con humanidad. Y la humanidad es respetar los derechos humanos del niño y de su familia, favoreciendo el vínculo, sobre todo empoderando a los padres como cuidadores naturales. ¿Y qué factores va a valorar la familia de esta estadía en la UCIN? Nuestra actitud, nuestra información, lo accesibles que seamos, lo eficaces que seamos, el trato, las instalaciones, como estaban hablando, y sobre todo la intimidad. Entonces, las unidades de puertas abiertas hacen que los padres sean protagonistas y se basan en los cuidados centrados en el neurodesarrollo, con una termorregulación adecuada, con una lactancia materna que la vamos a mantener favoreciendo el neurodesarrollo, acortando los días de estadía, el niño va a crecer más rápidamente, los padres van a estar con menos estrés, el niño también, porque vamos a favorecer el contacto piel a piel. Entonces, la familia protagonista de los cuidados.
siempre la familia puede hacer algo, aunque sea por un niño gravemente enfermo, incorporando a los hermanitos. Esto hace que la familia pueda recuperar su autoestima. El piel con piel es un nuevo espacio para el cuidado del prematuro. No hay mejor lugar que el contacto piel a piel, y como enfermeras tenemos que concientizarnos que este es el mejor lugar donde tenemos que aprender a realizar los procedimientos, donde el niño va a estar mucho más estable para todo lo que necesita para su estabilización. Entonces esto genera un cambio de paradigma, genera una nueva visión, ¿verdad? Donde este niño va a estar incorporado mucho más sanamente con sus hermanitos, donde los abuelos, donde toda la familia va a estar presente y va a estar fortaleciendo ese vínculo. Nosotros, gracias al apoyo del CIBEN, realizamos un estudio con el objetivo de conocer el estado actual sobre el acceso de las familias en la UCIN en Iberoamérica, en el cual participaron estos países. Esto fue en el 2015. ¿Qué es lo que vimos? Este estudio fue un estudio de corte transversal mediante cuestionarios administrados a enfermería. En esto que vimos que el 63% de las unidades en Iberoamérica disponen de lugar para la estancia de las madres, solo el 27% durante la noche. 60%, en el 60% de las unidades existen carteles que indican sobre todavía horarios fijos de visita de los padres. Fíjense cómo se vulneran los derechos humanos. El ingreso irrestricto existe en solo 36%, para hermanos y abuelos es más restringido, en el 29% no es posible. 76% de enfermería considera que las madres deben de acceder siempre, pero estos porcentajes disminuyen para los papás, para los hermanos y para los abuelos. 77% de las enfermeras favorecen o piensan que nuestra profesión puede favorecer, que eso es una gran fortaleza, y un 35% piensan que los padres y que el acceso de los padres que dificulta, ¿verdad? Y el 48% opina que el ingreso interfiere con tareas de enfermería. Entonces, la verdad que todavía tenemos, parece mentira, pero cantidad de barreras, ¿verdad? Que son a veces personales y otras que son institucionales. Pero el acceso libre de los padres a las unidades de cuidado intensivo es un eje básico de la atención humanizada en neonatología. Pero sin embargo, no se cumple en un alto porcentaje de las unidades de Iberoamérica. Se requiere un cambio cultural en las actitudes del personal sanitario, que no debería postergarse mucho más tiempo para universalizar el acceso irrestricto. El personal de enfermería cumple un papel trascendente y puede ser capaz de liderar el cambio. Por lo tanto, y para despedirme, decirles que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y agradecer mucho esta oportunidad de asistir a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora conectaremos con Ciudad de México, con doña Jeín Bolaños González. Ella es abogada, consultora de salud, directora general Con Amor Vencerás y consejera de la Alianza Global para el Cuidado del Recién Nacido. Ella nos va a hablar del acceso a los padres a la UCI neonatal, situación en Latinoamérica. Hola a todos. Espero que se encuentren muy bien.
Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores y muy especialmente a Concepción por haberme invitado a participar. Es una ocasión muy importante para mí estar con estas personalidades de la neonatología que nos acompañan. Y pues, ¿qué les puedo decir? Afortunadamente, mis antecesores han dado toda la parte técnica, los números, que son sorprendentes en cuanto a la parte de cómo se encuentra la situación en Latinoamérica. Y justo voy a hablar de cómo se encontraba antes de que empezara la pandemia, para que luego veamos las consecuencias que esto tuvo. Voy a quitar mi video para que no vaya a haber problemas en la transmisión de la presentación, pero aquí voy a estar con ustedes. Bueno. Pues primero les quiero presentar esta cita de Nelson Mandela, que es: no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Y creo que esto es totalmente cierto, ese reflejo, o sea, la forma en la que tratemos a los niños, y especialmente en este caso a nuestros recién nacidos, nos define como sociedad y además es lo que va a definir nuestro futuro. Por lo tanto, debemos de poner una especial atención en ellos. Bueno, yo les voy a hablar de Latinoamérica, pero voy a aprovechar, como ya vimos toda la parte técnica, les voy a compartir mi experiencia a manera de un relato, y en este voy a integrar cómo está toda la situación a nivel Latinoamérica. Mi experiencia obviamente fue en México, pero he tenido oportunidad de conocer otras UCINes en Latinoamérica, y también he tenido la fortuna de conocer algunas otras en el mundo, y bueno, con base en eso poder hacer la comparación. Mi historia personal. Yo, después de un tratamiento de fertilidad complejo, con muchas ganas, me convierto en mamá. Tengo unos mellizos y bueno, pues como todas las mamás estaba súper emocionada porque había logrado mi sueño de quedar embarazada. Y todo el mundo tenemos la mejor expectativa de nuestros embarazos. La verdad es que cuando uno está embarazada, nunca te piensas en las complicaciones, ¿no? Entonces, yo recuerdo un día que casualmente estaba de visita en España y entro a una tienda y veo la ropa de bebé. Y curiosamente, allá en España, sí, esta tienda en especial tenía un módulo pequeñito de ropa que decía tallas XXL y talla XXL. Yo jamás en mi vida había visto eso en México. No hay ropa para prematuro, y menos en ese entonces. Y entonces fue cuando me entró el nerviosismo de pensar, bueno, mis bebés podrían ser prematuros. Al final eran gemelos, pues ya era por sí mismo un embarazo de alto riesgo, aunque todo iba normal. Y recuerdo haber hablado con todo el nervio del mundo y todo el miedo a mi ginecólogo para preguntarle en ese momento si mis hijos podían ser prematuros y qué implicaba esto, ¿no? Incluso hasta le pregunté, o sea, si era necesario que yo comprara esa ropa, puesto que en México no la iba a encontrar si es que nacían prematuros. Me dijo, mira, sí, pueden nacer, son gemelos, lo más común y lo que trataremos que lleguen es que lleguen a las 36 semanas, pero no te anticipes, vamos a ir previendo la situación. Pues ya con esta idea en la cabeza, sí me puse un poco a investigar, pues lo que eran las unidades de cuidados intensivos, en qué consistían, los niveles, etcétera. Pero definitivamente, aunque tengas esa presunción de que pueden ser prematuros, nunca estás lo suficientemente preparado para ello, ¿no? Y entonces siguió transcurriendo mi embarazo y a las 32 semanas justas empiezo con algunos malestares, y el tema es que nunca sentí las contracciones. Yo tenía 8 centímetros de dilatación. Mis hijos nacieron ese día, un 27 de marzo de 2007. Y ahí empieza la aventura de la prematurez. Así conocí a mis hijos. Estas fotos, o sea, bueno, en realidad los vi unos segundos en el momento del nacimiento. Me dejaron darles un beso y se los llevaron. Y no les volví a ver hasta casi 48 horas después. Y la única forma fue con estas fotos, fue que conocí a mis hijos, y la primera vez que siquiera yo veía lo que era el ambiente de la UCI. Obviamente el dolor que sentí porque se los llevaron de inmediato, y
la falta de poder pararme a verlos. Yo lo único que quería era verlos, tocarlos, quería saber si habían respirado por sí mismos, si habían tenido que tener ayuda. Yo quería todos los detalles, quería estar con ellos y finalmente pues eso no fue posible. Cuando finalmente logro levantarme, a partir de esta experiencia, me voy a regresar un poco, es que me empiezo a involucrar en lo que son ahora la promoción de la filosofía de los cuidados centrados en la familia y en el desarrollo, donde tenemos estos componentes y pues yo hoy me voy a enfocar únicamente en la participación de los padres en lo que es la UCIN y su situación en Latinoamérica. Como les comentaba también antes, tuve la oportunidad de visitar la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Salzburgo, que la verdad fue un cambio de paradigma porque es como la UCIN que todos soñamos y donde de haber tenido que sufrir de cualquier manera que nuestros hijos nacieran en una unidad de cuidados intensivos, pues definitivamente es en una como esas en la que quisiéramos que nacieran. Y la verdad es que muchas cosas que antes yo sentía como normales, pues al ver esas instalaciones y esos procedimientos y todo, pues me doy cuenta que todavía tenemos muchísimas cosas que hacer en Latinoamérica. Ahora sí me voy a regresar al relato, y es que, como comentaron anteriormente, una de las situaciones más complejas es hacer participar a los padres en la toma de decisiones, especialmente en las del nacimiento, y muy especialmente ya que en muchos países de Latinoamérica no existen disposiciones legales en cuanto a los límites de viabilidad, y esto queda sujeto al criterio de cada uno de los hospitales. Pues es muy importante informar a los padres cuáles son las políticas del lugar donde se está atendiendo al bebé, para que dependiendo de las semanas de gestación en las que esté aconteciendo el nacimiento, sepan qué va a suceder y se les involucre en la toma de decisiones sobre la atención que se va a brindar al bebé. Ese es un punto muy importante donde realmente tenemos muchas dificultades actualmente en Latinoamérica, ya que como una muestra más de inequidad, como mencionó el doctor Sola, depende mucho del hospital donde nazca el pronóstico que va a tener tu bebé. Con lo cual es muy importante anticipar el nacimiento para que escojas un centro donde tenga todas las posibilidades de luchar por su vida a tu bebé. Una de las situaciones más comunes que también presentamos es que las mamás tienen que convivir en salas con otras mamás que tienen a sus bebés, lo cual es una situación emocional sumamente fuerte. Lo mismo para las mamás que han perdido a sus bebés, pero también para las mamás de prematuros que no pueden estar con su bebé, que no lo pueden amamantar. Es casi una tortura, y esa es la verdad la voz general de las mamás que han tenido que estar bajo esa circunstancia. Una situación que tenemos que cambiar, que debe haber esta separación para procurar mantener la salud mental de los padres. Idealmente, pues todos quisiéramos que hubieran este tipo de salas de atención individual donde pudieran atenderse a la mamá y al bebé en la misma sala y que no tuviéramos la necesidad de estar separados. Sabemos que los sistemas de salud pues estaban un poco colapsados antes del COVID y ahora pues más, pero poco a poco ojalá trabajemos todos en conjunto para llegar al nivel donde podamos tener este tipo de atención, y como mencionó el doctor Sara y todos antes, no se separe nunca el bebé de su mamá. Es la situación más terrible, es una de las primeras donde sufres esa separación y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Poco a poco tomé fuerzas, finalmente logré levantarme para ir a ver a mis bebés, y oh sorpresa que no puedo accesar porque había horario de visita. Y bueno, como mencionaron, hay muchos lugares donde sigue dándose esa práctica. Antes de la pandemia había habido algunos avances, ya que se habían ampliado los horarios, sin embargo seguían siendo horarios de visita. Y pues ahora con la pandemia esta parte volvió a caer en la práctica de que hay lugares donde se está permitiendo el acceso solo a la mamá y solo 15 minutos diarios. Y bueno, de ahí tenemos varias
varias opciones de manejos que se están haciendo. Y como dicen, pues es algo que tenemos que regresar poco a poco y dar el cambio a que haya el acceso irrestricto a los padres para acompañar a sus bebés. También, como bien hemos dicho, y como la familia no es visita, también debe de haber instalaciones adecuadas para que puedas tener algún minuto de relajación. Hay algunas donde hay las residencias para que las familias se puedan alojar durante todo el tiempo que el bebé tiene que permanecer en las unidades de cuidados intensivos. Esto es especialmente importante porque en los hospitales de alta especialidad a veces se encuentran muy lejos de los lugares donde viven los padres, o incluso en las grandes ciudades, el simple hecho de tener que trasladarte de un lado a otro lado de la ciudad es sumamente difícil y además ahora en el caso del COVID sumamente riesgoso, con lo cual debemos de buscar favorecer que el alojamiento o la forma en la que los padres puedan permanecer en las unidades del hospital para que puedan estar todo el tiempo pendientes con sus bebés. Otro punto muy importante es el hecho de que se tome en cuenta a los padres en las rondas de informes y para la toma de decisiones, que estas realmente se hagan también a pie de cuna y que se tome en consideración los deseos de los padres. Son especialistas igual como todos los demás especialistas médicos, porque ellos son especialistas en su bebé. Nadie conoce mejor a su bebé que sus papás. Y en ese sentido es como tenemos que hacer ese reconocimiento y hacerlos partícipes de todas las resoluciones que se tomen con respecto a la salud, sobre todo informando muy bien las secuelas a futuro y qué cosas deben de estar pendientes, ya que, por ejemplo, tenemos muchos casos donde no se les informa que el uso de, por ejemplo, antibióticos pueden tener secuelas que deben de vigilar en años posteriores, etcétera. Entonces, proporcionar muchísima información. Necesitamos tener padres bien informados, que sean profesionales también, como mencionaron anteriormente, dar toda esta capacitación, y eso incluso va a incidir en la facilidad que el personal sanitario tenga para llevar a cabo sus labores. Estando los papás bien informados, todo se vuelve mucho más fácil para todos. Y bueno, de repente llega uno de los peores días de la vida, que es el día que dan de alta a la mamá y tienes que dejar a los bebés en el hospital. Definitivamente es terrible ese día, llegar, encontrar la habitación sola, las cosas del bebé, si las tienes, porque a lo mejor todavía era tan pronto que todavía no tenías nada. Pero el dejar a tu hijo en el hospital es de verdad una de las experiencias más duras que existe, y para las cuales debe de haber soporte emocional, debe de haber una preparación, un acompañamiento, que es algo que actualmente todavía sufrimos una deficiencia a nivel Latinoamérica. Todavía no está muy extendida la práctica de tener profesionales en psicología que apoyen a las familias a lidiar con esta situación. Y de verdad es muy, muy importante, porque esto tiene secuelas permanentes. También hay que procurar, como también lo han mencionado, la participación de los padres en los cuidados regulares de los hijos, que sean ellos quienes se hagan cargo de estas actividades sencillas, como son la alimentación, el cambio de pañal, la toma de temperatura. Bien lo mencionaron, y una de las principales emociones que tenemos los papás de prematuros es que no nos sentimos papás de nuestros hijos, porque no ejercemos ni siquiera para eso, ni siquiera para cambiarlos o para alimentarlos. Entonces esta situación es sumamente importante y es una actividad que definitivamente podemos llevar a cabo con la tutoría del personal de enfermería. Y esto incide también en reducir la carga de trabajo para el personal, que también sabemos que actualmente se encuentran colapsados. Así que todos nos podemos ayudar ahí, todos nos podemos beneficiar de estas prácticas. Cuando los padres no se involucran en estas actividades, los vemos así como tenemos aquí a Cristina, que estaba viendo a su bebé, donde realmente es la situación de con miedo, incluso no querer manipular al bebé, no querer tocarlo. Y esto cuesta muchísimo trabajo después de restablecerlo y permanece durante mucho tiempo. Como hemos mencionado, se ve afectado el vínculo. Entonces tenemos que hacer todo lo necesario para restablecer el que ya se hubiera podido romper y procurar que se incremente nuevamente esta confianza de los padres en la atención de sus hijos. Que se sientan papás, que participen en estos cuidados,
Y esto debe ser una oportunidad para todos. Todos debemos de poder hacernos cargo de nuestros hijos y sentir que estamos haciendo nuestro trabajo. Aquí les voy a compartir este video. Esta fue la primera vez que finalmente pude cargar al primero de mis hijos. Fueron 18 días después de que nacieron. Y bueno, nosotros no tuvimos oportunidad de hacer técnica canguro ni nada. Esto fue ya realmente, luego transcurrieron 18 días, ya estábamos próximos a salir. Pero bueno, les voy a compartir la emoción y voy a dar gracias de que no está ahí compartiendo mi cámara porque es probable que me ponga a llorar. Bueno, pues esa fue la experiencia de por primera vez cargar a uno de mis chiquitos. Y bueno, al otro lo pude cargar hasta el día siguiente. Y bueno, también después de los comentarios que recibí al estar haciendo el video, ya no hubo video. Pero bueno, nada como la emoción de poder volver a tener en los brazos a tu bebé, en mi caso a mis dos bebés. Y de ahí también nace el sueño, igual como mencionó el doctor Sara, tenemos un sueño y es que los papás puedan de verdad estar todo el tiempo con sus hijos. Es tan importante. Yo se los dije muchas veces, si ustedes me dicen, tengo que estar ahí de incubadora a las 24 horas y hubiera estado feliz de la vida, todo el tiempo ahí pudiendo estar en contacto con mis bebés, y eso aún sin saber todo el beneficio que les producía, ¿no? Simplemente también por la parte emocional era una necesidad para todos poder estar juntos, poder estar en contacto, toda esta participación que hemos estado comentando. Aquí está la promoción del contacto piel con piel. Definitivamente creo que no hay nada como eso, nada lo sustituye. Todos los beneficios pues ya los conocemos. Pero es algo que definitivamente debemos de seguir promoviendo y como bien dijeron, ningún virus ni ninguna nada debe de interferir en esta relación, en esta química que existe con el tema del nacimiento. También se ha visto interferida la aceptación de los familiares y de amigos en la UCIN. En muchos esto no es posible, en muchos hospitales esto definitivamente no es posible. Hay algunos donde poco a poco se ha ido abriendo el acceso a las familias. Yo siempre les digo, es muy feo que en muchos únicamente dejan entrar, por ejemplo, a los abuelos o algo, cuando el bebé está a punto de morir, y eso es terrible. Las familias deben de poder estar siempre. También es necesario que ellos estén ahí. Reduce el estrés. Todas las familias se preocupan. Cuando un bebé está hospitalizado, toda la familia está afectada. Toda. No hay una sola persona de la familia que no sufra una afectación. Entonces debemos de reducir esta afectación lo mayor posible y debemos de incorporar a la familia. Así estarán mucho más unidos y posteriormente ayudarán siempre en el cuidado, estarán pendientes porque entenderán lo que están viviendo. Muchas veces el desconocimiento que la gente tiene de lo que se vive en una UCIN hace que posteriormente seamos criticados, que no recibamos apoyo, nos tachan hasta de exagerados y todo, pero nadie sabe lo que es ver que tu bebé tiene que luchar por su vida. Y pues por eso no lo entienden. Entonces necesitamos sensibilizar a la gente en ese sentido y parte de eso es que puedan tener el acceso y acompañarnos en estos duros momentos.
bueno, aquí finalmente pues, lo logramos. Ya hasta el día 21 pudimos estar juntos de nuevo los tres, a punto de salir. Y bueno, aquí también ha hablado el tema de la lactancia materna, nos ha faltado, no lo voy a tocar porque ese es otro tema, pero definitivamente también la importancia de la promoción de la lactancia materna, el contacto, en algunos casos no solo se ha restringido, sino definitivamente se ha prohibido, y tenemos que cambiar esa situación. Finalmente, también necesitamos promover la existencia de grupos de apoyo y apoyarnos de todas las asociaciones de padres que tenemos para acompañar a las familias que están ingresando en el hospital. Somos un recurso muy importante, y de verdad también hablar con alguien que entiende tu idioma, que entienda lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, es muy importante. Entonces necesitamos trabajar en conjunto para dar este acompañamiento y generar este ambiente que dé paz y tranquilidad a los padres que recién ingresan, para que su estancia en la UCIN sea una experiencia diferente y no tan amarga. Finalmente nos dieron de alta, pudimos llegar a casa, y bueno, a partir de ahí empieza otra historia. Lo único es, con el coronavirus, y como ya lo hemos visto, se restringieron nuevamente las visitas, se redujeron incluso los informes médicos. Hay quienes no están pudiendo tener acceso al estado en que se encuentran sus bebés, no hay acceso a familiares y amigos, y muchas veces ni siquiera a los padres. Como mencioné anteriormente, se ha restringido la lactancia materna y en muchos casos se ha prohibido. Con lo cual tenemos que trabajar todos, seamos todos el agente de cambio. Todos los bebés necesitan tener el mejor inicio de vida. Luchemos por eso. En nosotros está el poder de cambiarlo. Sabemos que hay muchas cuestiones económicas, pero también la disposición de la gente, el trabajar en conjunto es lo que nos va a ayudar a lograr ese cambio por el futuro de nuestros bebés. Y bueno, pues muchísimas gracias. Listo. Les agradezco muchísimo, y con esto me despido y les cedo la palabra nuevamente a los organizadores. Doña Concepción Gómez Esteban es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora y presidenta de APREM. Ella nos va a hablar. El título de su ponencia es Integración de familias y asociaciones en el cuidado neonatal en España e impacto de la COVID-19. Buenas tardes. Antes de pasar a la presentación, quería dar las gracias en nombre de APREM a la asociación, al doctor Sánchez Luna, que ha estado haciendo la inauguración de este acto, que como saben es el presidente de la Sociedad Española de Neonatología, y un agradecimiento especial a María José Cano, aquí que está con nosotros, moderando esta sesión, inaugurando, contando, que como saben es la presidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neonatal. El apoyo del doctor Sánchez Luna y de María José Cano ha sido fundamental desde el principio para que este proyecto llegara a buen puerto. Se han implicado activamente en él. Quiero dar las gracias también a todos los ponentes que nos han acompañado desde diferentes lugares, no solo de Latinoamérica, sino de España. Y un saludo muy especial y muy cariñoso al doctor Sola por supuesto, mi felicitación por el reciente reconocimiento tan importante de la asociación que le ha hecho la Asociación Americana de Pediatría. Así que sin más va a empezar mi presentación. Buenas tardes. Antes de entrar a valorar la situación de familias y asociaciones en relación con el cuidado neonatal, creo que debemos preguntarnos cuáles son las principales necesidades de los padres con hijos ingresados en las unidades de neonatología. Desde mi punto de vista, las necesidades son tres y están estrechamente relacionadas.
Los padres necesitan apoyo emocional y apoyo psicológico a su disposición, no solo para paliar su sufrimiento, sino porque el estrés y la ansiedad pueden afectar al establecimiento del vínculo con el bebé y con ello al desarrollo, la morbilidad y la identidad del hijo, incluso a lo largo de muchos años. Por otra parte, los padres son los principales agentes de salud de los hijos a lo largo del desarrollo y los padres con hijos prematuros son conscientes de que el desempeño de su función parental exige ciertos conocimientos específicos sobre las necesidades y peculiaridades de estos neonatos de tanto riesgo. Pero si hay algo que necesitan más que nada los padres de niños prematuros es encontrar su papel y sentir que son capaces de cuidar, atender y acceder emocional y físicamente a su hijo como cualquier otro padre o madre. Y para ello es esencial mantener, incluso durante la pandemia, buenas prácticas como la lactancia materna o el piel con piel, que fomenten el vínculo positivo con el hijo por su gran trascendencia para la relación parental-filial posterior. En la diapositiva pueden ver datos de un estudio del que fui investigadora principal en 2014, en el que participaron las familias de 1.200 grandes prematuros y pueden ver la alta valoración que hacían del vínculo temprano que establecieron con el hijo. Como ustedes saben mejor que yo, en esta crisis desencadenada por la COVID-19 se ha ido a remolque durante varios meses de las circunstancias y de los nuevos conocimientos que se han ido adquiriendo, lo que ha afectado a la integración de los progenitores en el cuidado y a las buenas prácticas neonatales según nos han transmitido familias y profesionales. Por supuesto, soy consciente del esfuerzo que han hecho y del difícil equilibrio entre seguridad y humanización, riesgo y beneficio para el neonato, entre miedo y evidencia o de la necesidad de tener en cuenta los recursos, las diferencias epidemiológicas entre comunidades autónomas, etc. Y aunque actualmente estamos en un escenario mucho más favorable y se han retomado muchas, que no todas, las buenas prácticas, como representante de una asociación me preocupan especialmente dos cuestiones. Que esta pandemia y otras posibles vengan a complicar la situación de un entorno neonatal como el de España, donde algunas necesidades de las familias todavía están precariamente atendidas, y que se reduzca el ya de por sí reducido papel que se nos adjudica habitualmente a las asociaciones en el cuidado neonatal. En relación con el primer punto, señalar que en nuestro país la pandemia se suscita en un entorno caracterizado porque los padres han tardado mucho tiempo en poder acceder 24 horas a las unidades. En algunos hospitales incluso no pueden acceder libremente y persisten resistencias. Como ven en esta diapositiva, desde la perspectiva de los padres no es hasta el bienio 2009-2011 cuando más del 50% de los padres con hijos ingresados pudieron tener acceso 24 horas a las unidades. Y pese a los importantes avances de los últimos años en la integración de las familias, yo diría que los padres solo están plenamente integrados en el cuidado y en la toma de decisiones en el programa Family Integrated Care FICARE. Además, hay una gran diversidad de modelos de cuidados y prácticas de atención a las familias entre comunidades y hospitales. Y lamentablemente no se han seguido los estándares y recomendaciones de calidad promovidos por el Ministerio de Sanidad en 2014 y en cuya elaboración participaron también las asociaciones. Además, solo un 38% de las unidades de hospitales del Servicio Nacional de Salud cuentan con psicólogo, cuando esta es una vieja reivindicación de padres profesionales y asociaciones. Apenas existe formación pre, neo o postnatal para aprender a cuidar al hijo. La formación específica que se ha venido dando a las familias ha sido muy reducida o ha estado muy poco estructurada. Sin duda, esta situación y esta falta de atención a las necesidades de las familias influye también en que la patología que presentan con mayor frecuencia los grandes prematuros en comparación con los nacidos a término sea la ansiedad familiar, según el amplio estudio hecho por los pediatras españoles de atención primaria en 2016. Y el apoyo y la experiencia que ofrecemos las asociaciones se sigue valorando en general muy poco. Que las asociaciones no podamos estar en las unidades es lamentable porque somos un recurso comunitario fundamental para contribuir a mejorar el cuidado neonatal y para acompañar a las familias en una crianza que, sobre todo en los primeros años y en los grandes prematuros, genera mucha ansiedad e incertidumbre. Las familias y el sistema de salud necesitan a las asociaciones y algunos hospitales y profesionales así lo han reconocido cuando han puesto en marcha proyectos y buenas prácticas en colaboración con las asociaciones, como son los que le muestro en esta diapositiva, y que son proyectos en los que he tenido ocasión de colaborar.
Solo por centrarme en las dos primeras actividades, decirles que APREM, mi asociación, ha sido pionera impulsando escuelas para padres con bebés prematuros en algunos hospitales públicos de Madrid. Estas escuelas, lideradas por el personal de enfermería, generan muchos beneficios, desde fomentar la competencia y confianza de los padres como cuidadores o disminuir su estrés, hasta establecer redes de apoyo entre familias, disminuir el reingreso o contribuir a la formación de profesionales. APREM participa también en el programa FICER, puesto en marcha por el Hospital Universitario La Paz de Madrid, y que tiene María Teresa Montes aquí presente a uno de sus referentes principales. FICER supone un cambio crucial de paradigma en el cuidado y muestra los excelentes resultados clínicos que puede tener atender el estrés de los padres, darles formación e implicarlos como cuidadores primarios de sus hijos. Además, en FICER se comprende muy bien que el apoyo social es un factor de protección y de mejor pronóstico en salud. Por eso, desde el ensayo piloto realizado en 2013 en Toronto, los padres veteranos son invitados como miembros clave del equipo y participan en todas las actividades del programa, incluida la formación y la publicación conjunta de artículos con los profesionales. Pese al insustituible apoyo que podemos dar las asociaciones, aún hay muchas reticencias sobre nuestra labor, dificultándose nuestro acceso a las unidades, no solo en tiempo de pandemia. En cierta medida, es como si no existiéramos, o lo que es peor, como si fuéramos intrusos. Sigue sobrando paternalismo y falta de reconocimiento desde mi punto de vista. Dar un espacio a las asociaciones es fundamental, no tanto un espacio material, sino simbólico. Hay que reconocer el papel que jugamos, igual que se va haciendo paulatinamente con el de las familias. La pandemia ha complicado este escenario y se ha hecho más evidente la escasa consideración de nuestro trabajo cuando las pocas asociaciones de padres de prematuridad que trabajamos en los hospitales hemos tenido que dejarlos. Les diré que en estos últimos meses he asistido a algunos seminarios virtuales, he leído diversos artículos sobre las negativas consecuencias de la pandemia en el cuidado a las familias o qué recursos arbitrar para solucionar esta cuestión. Y, salvo en el reciente Congreso de SIBEN, en ninguna de estas actividades se ha hablado de las asociaciones de padres, que entendemos muy bien por lo que están pasando las familias con hijos ingresados y que podemos dar apoyo a través de muy diferentes canales. Nadie parece tomar en cuenta que el hecho de que las asociaciones ya no estemos en los hospitales y no podamos hacer nuestra labor allí, supone la pérdida de un recurso de apoyo muy importante para las familias. Este escenario es muy desalentador para personas que, como yo, llevamos 21 años impulsando la integración de las familias y de las asociaciones en el cuidado neonatal. Pero también les digo que después de estos 21 años sí tengo claro que es justamente los servicios, que son justamente los servicios más avanzados científica y técnicamente, aquellos que tienen profesionales más cualificados, los más abiertos a la colaboración con las asociaciones. De estos profesionales he procurado rodearme en esta conferencia. La colaboración es, en cierta medida, como la igualdad, no llega sola. Hay que empujarla y hay avances y retrocesos. Y con los planes de contingencia que se han establecido por la COVID, en algunos hospitales se ha dado un paso atrás en el cuidado centrado en la familia, del que todavía no nos hemos recuperado. Afortunadamente, en muchos otros hospitales se están volviendo a las buenas prácticas, pero sería bueno que pudiéramos aprovechar este paso atrás para coger impulso, para aprender a colaborar juntos como lo estamos haciendo aquí. Hay que contar con las asociaciones de padres porque somos un recurso que permite mejorar la atención en las unidades y prolongar el cuidado más allá del alta. Y porque desde mi punto de vista comprender la complejidad de la prematuridad exige un enfoque multidisciplinar, donde es obligado, por lo menos para mí, esto es un requisito metodológico, contar con la expertise de las asociaciones. Además, las asociaciones podemos colaborar con equipos sociosanitarios y educativos en muchas otras actividades, como pueden ver en esta diapositiva. Concluyendo, si como se plantea la continuidad de la atención es uno de los grandes desafíos de los sistemas de salud, las asociaciones de padres somos un apoyo imprescindible en las unidades y para prolongar el cuidado tras el alta, un apoyo que no tiene equivalente.
Hay que derribar las barreras actitudinales y organizativas que impiden reconocer el papel crucial que desempeñan las asociaciones y verlas como aliadas, ya que el logro de objetivos y el avance en cualquier campo se impulsa mejor si cuenta con el apoyo de todos los implicados, y los mayores éxitos terapéuticos y la mejor satisfacción con el cuidado se obtienen cuando se promueve un mayor compromiso entre pacientes y profesionales. Muchas gracias por su atención. Una conexión un poquito complicada. El directo es lo que tiene. Hemos intentado subsanar como hemos podido, pero yo creo que, por lo que me dicen, se ha oído bastante bien las comunicaciones. Así que si tenemos alguna pregunta, si queremos hacer algún comentario, está abierto. Tenemos todos los micrófonos abiertos, podemos participar los ponentes. Sí, efectivamente. Muy bien. Yo no he visto en el chat ninguna pregunta para hacer. ¿Tienen alguna pregunta ustedes para hacer? Yo quería hacer un comentario. Adelante, sí. Habla Concepción. Yo conozco el programa FICER, Maite Montes, soy una de las asociaciones, es una de las asociaciones que colaboramos con el programa FICER con marca el programa piloto. Creo que hay algo muy importante que Maite nos también, y es la seguridad con la que van sus padres, la tranquilidad con la que cuidan a sus hijos, incluso físicamente cómo se maneja con los hijos. Ninguna de las madres, familias que yo estoy siguiendo ya como asociación, de estas familias que se creen y en gran medida amigas, que impartimos un taller, ¿no?, dentro del programa, ninguna ha llevado a su hijo pese a que todos son niños vulnerables, son niños con poco peso, son niños en general grandes, entonces a mí, que doy escuelas de padres mentales, que llevo mucho tiempo viendo a los padres cuando se van a casa, en situación que pasa este año, pero por otra parte es un temor, yo veo que estos padres se van mucho más tranquilos, sobre todo en casa saben cuidar muchísimo mejor así. Entonces me parece algo importantísimo a destacar del programa que a nosotros los padres nos más nos gusta mucho, ¿no?, este programa. A mí personalmente me parece el mejor centro de cuidado natal porque reconoce verdaderamente a los padres, hace protagonistas, y Maite Montes. Por otra parte, es un programa donde se es consciente del apoyo social, del valor que este tiene el apoyo social. No sé si todo el mundo conoce el programa FICARE o quieres explicar. Has explicado antes todo muy bien. No creo que a nosotros no se nos escucha bien. ¿Tienen alguna duda, alguna cosa que quieran comentar? Vale, ahora ya se nos oye bien, ¿no? ¿Ahora mejor? ¿Nos oye mejor ahora? Sí, se escucha bien. Vale, gracias. No sé, yo voy a completar un poco la charla que he dado y es decir que es un programa opcional donde los padres, cuando se les explica en qué consiste, tienen la opción de participar en el programa o no. La participación implica una serie de compromisos. Uno de ellos es que
el compromiso de permanecer al menos 8 horas, 7 días a la semana durante todo el ingreso hospitalario. Este programa se lo ofrecemos a niños de larga estancia porque son los que más se van a beneficiar de ese aprendizaje que van a tener los padres. Y si son de larga estancia hospitalaria, se supone que van a ser niños complejos, o bien por prematuridad o bien por otras razones. Otro de los compromisos que se pide al padre, aparte de al menos 8 horas, ojalá pudiesen estar entre los 2 24 horas, pero el otro compromiso es que tienen que estudiar, se lo decimos entrecomillado, ¿no? Porque esto no es un programa de repetir lo que nosotros hacemos, no tienen que copiar, tienen que entender lo que hacen. Y de ahí la diferencia con lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora copiaban lo que estábamos haciendo. A partir de ahora, con este programa, ellos entienden qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, con un fundamento teórico, y eso lo llevan a la práctica, que es luego la manualidad, digamos, que le estamos enseñando. Y otro de los beneficios es que estamos moldeando su cabeza, su forma de pensar y de actuar, que les va a servir para el futuro, porque les enseñamos a observar mínimamente detalles que de la otra forma, bueno, se enseñan o no se enseñan de forma un poco no tan sistemática. Los padres generalmente cuando están en este programa todos dicen, me falta tiempo porque llego a la unidad, estoy todo el tiempo haciendo cosas, están encantados porque esas cosas que hacen son para su hijo, pero además de pronto dicen, uy, llevo 8 horas y todavía no me he dado cuenta. Esa es la diferencia con el otro tipo de asistencia donde al padre se hace canguro, hace piel con piel, o cambia el pañal o contribuye a la alimentación, pero hace como tareas sueltas, no tiene como una integración de todo el cuidado para el niño. Aquí sí, y la gran diferencia es que luego cuando ellos están perfectamente formados, ellos son los que deciden hacer lo que quieren hacer en el momento que lo quieren hacer, conociendo a su hijo. Nosotros no intervenimos para nada en eso. Esa es la diferencia, porque esa luego relación que se establece entre los padres autónomos dentro del hospital y la enfermera que es responsable de esa autonomía de los padres es maravillosa, porque es casi igual que yo trabajando con una compañera o los padres trabajando ellos solos en su casa. No hay ninguna diferencia, por eso no les da miedo irse a casa antes o en el momento en que se les propone. Y de hecho, una de las ventajas de este programa es que el alta hospitalaria se adelanta un poquito. Cuando digo un poquito, nadie puede pensar que se va a adelantar 15 días, o sí, pero nosotros con adelantar 4 o 5 días para nosotros ya es un mundo en niños tan extremadamente complejos. Yo quería comentar una cosa que me ha llamado la atención y ya lo tenía pensado en mente cuando iba a pedir la sesión, pero que lo he retrasado por motivos evidentes. Yo desconozco en la profundidad el programa FICARE, sí que soy una persona que soy un profesional certificado en UCAP, y entonces la importancia de entender la conducta del niño y adaptarlo a sus necesidades. Entonces hay una cosa que me ha llamado la atención que ha dicho Maite, copiar, los padres copian de nosotros a veces, ¿no? Entonces, qué importante es que lo hagamos de una manera distinta, que nos impliquemos emocionalmente. Muchos padres empiezan su rol de padres, lo inician en una unidad neonatal y a veces es muy distorsionado, ¿no? Todo lo que hay, el entorno, no hay privacidad, no hay un momento para que ellos puedan empezar su camino, ¿no? Y entonces a veces pues ven a un profesional hacer una higiene del niño y se creen que la higiene es esa manera de hacerlo, y no. O sea, ¿qué oportunidad tenemos si no hacemos FICARE de transmitir, de que ellos vean, hablemos al niño, cómo lo cuidamos, cómo le podemos decir a los papás, ahora hacemos una pausa, pasa esto, o hacemos esto otro. O sea, cómo nos tenemos que implicar y cómo tenemos que hacerlo para que los padres copien ese lado, no el profesional, porque a veces he visto algunas mamás hacer una higiene
que me he quedado pues sorprendida, ¿no? Entonces eso está en nuestras manos. O sea, la enfermera, ¿qué papel tiene la enfermera en una unidad neonatal? Pues estar al lado del niño, observar al niño y junto con los padres ir hacia adelante y dar los mejores cuidados, que en un momento pueden ser muy tecnificados y que ahí a lo mejor no van a poder estar, pero hay muchas más cosas que tenemos que hacerles que miren a su hijo con otra mirada. Era un poquito lo que quería decir. Y también la imagen que nos ha enseñado Jane, ¿no? de la incubadora, la mamá con las manos fuera de la incubadora. Eso también es importante que la enfermera lo vea, que vea que ahí está pasando algo, que esa madre no se acerca, tiene miedo, algo está pasando. Acompañémosla, hablemos. Es muy importante que esos momentos, ayudándoles, los puedan afrontar lo antes posible, y si hace falta, pues entonces pediremos ayuda si hay algo más, pues a una psicóloga, pero acompañar, llevar la mano juntas dentro de la incubadora, pues puede ser muy importante, ¿vale? Quería comentar estas cositas que me han llamado la atención, de estas dos, de la palabra que tú has dicho y de la imagen que hemos visto, ¿no? ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Doctor Sola? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, con todo lo que ha pasado, yo no tengo nada que ver en la organización, pero estos últimos minutos que ustedes hablan se ha escuchado perfectamente. Previamente, la situación desde ahí, en la universidad o no sé cómo, algunas cosas salieron cortadas. Me dicen que las conversaciones de nosotros desde Zoom se escucharon muy bien. Yo quisiera, por el tiempo que hay, por lo que he escuchado hablar recién, que yo creo que una cosa que no se ha enseñado a los profesionales, y me refiero en este caso a los profesionales más directamente relacionados con un bebé enfermo y su familia, enfermeras y médicos, es a escuchar. Si uno aprende a escuchar a estas madres, me voy a seguir quedando con las madres, primero que nada aprende, segundo crece, tercero, aunque no pueda curar, porque muchas veces no podemos curar, puede acompañar mucho mejor y consolar siempre. Entonces, es un punto que, ¿cómo hacemos? Porque acabo de escuchar a Concha, sí, 21 años, yo como soy más viejo son más años, obviamente yo no fui madre, ni yo seré nunca de un bebé prematuro enfermo, pero he escuchado a muchísimas madres. Tal vez porque mi madre me enseñó a escuchar, pero si a otros no le enseña a escuchar, creo que es una responsabilidad nuestra en las unidades, porque la resistencia que se mencionó sigue existiendo. Y con esto me voy a enfocar en lo que yo he llamado la brecha entre lo que se sabe y lo que recibe la madre, en este caso, o el recién nacido prematuro. No me refiero al aspecto biológico, terapéutico, científico, no, en este aspecto. Y los ejemplos que nosotros podemos haber tenido son videos, antes de que pase todo esto, estoy hablando hace décadas. Hoy se mencionaron del video para visitar. Nosotros los ofrecíamos a madres que estaban muy lejos, ¿sí? Que no podían estar, o padres. La segunda es que hay hospitales, más allá de que hablamos en Latinoamérica, me refiero, en que la madre se puede quedar los 3 meses de la internación en el hospital se lo ofrece. Ahora, ¿será lo mejor? Y yo no sé, pero si una madre quisiera, habría que ofrecérselo. Y hay lugares que ni siquiera el día antes del alta le permiten estar con su hijo, diferente de lo que alguno de ustedes está exponiendo. Y por eso es que hablo de la equidad, porque lo que yo hago puede ser muy bueno, pero primero que me lo evalúen. Y segundo, si realmente es bueno, que le llegue a todos, sin diferencia de raza, de creencia, de economía, porque si no la brecha entre lo que se sabe, que acá se mencionó bastante, el neurodesarrollo y demás, y lo que le llega a los que realmente lo necesitan es enorme. A veces la he llamado un agujero, un pozo, ni siquiera una brecha. Ahora también, como hay 2 enfermeras y una madre sentadas, a las enfermeras les digo, ustedes deben haber estudiado lo que se llama la territorialidad de enfermería. Y es bueno, porque si no, no se cuida bien a un recién nacido enfermo. Pero la posesividad es muy diferente. Y algunas madres que no meten la mano ahí, es porque alguna enfermera o algún médico, pero me voy a quedar ahí, le ha dicho algo. Entonces, de nuevo, lo que se dice impacta. Mucho mejor es escuchar que decir. Y voy a volver a insistir con los errores. Pero los errores son maravillosos si se los reconoce con autocrítica y si se mejora. Entonces, le pregunto, no me tienen por qué contestar,
pero a María del Carmen, que es enfermera, a ustedes dos que son enfermeras, de todo lo que hablamos hoy, en su lugar de trabajo, ¿pasa siempre? ¿O hay alguna madre algún día que no le pasa? O, cuando empezó el COVID, que escuché a la doctora que habló, nosotros en marzo escribimos que esto estaba mal. No hay por qué leer cosas que están mal publicadas, que están negando la evidencia de lo que se ha sabido por años. Y la gente le hizo caso, a los políticos, a los directores de hospital, yo no. Pero si no tenían otra posibilidad, o si no la tienen hoy, lo que hay que hacer es tener 1 o 2 personas en el hospital. En general sería mejor que fuesen ex madres de bebés enfermos que no les tocó la pandemia, pero alguien que vaya a hablar con esas madres, a escucharlas. Esto se puede hacer, esto no tiene costo, esto no lo impide ningún político. Y le garantizo que estamos cerca de publicar algo de lo que hemos hecho, porque lo primero que hay que hacer es reconocer que estamos haciendo mal. Si nosotros creemos que estamos haciendo todo bien, o que yo lo estoy haciendo bien, porque yo soy muy bueno siempre, y el que viene a la noche no lo hace. No. ¿Qué recibe la madre? Y esto tiene que ser objetivo. Entonces, el apoyo a las madres, como se dijo acá, se habló mucho de psicología, pero hay mucha gente que sostiene que el mejor apoyo a las madres que transitan esto es una madre que lo transitó, ya sea que falleció el bebé, o que puede mostrar que después de una situación tan dura, el futuro existe. ¿Sí? Todos los grupos de padres se mencionaron y todo eso, pero ¿quién prohíbe hacer grupos de padres, aunque más no sea por este mecanismo, ¿no? Me refiero en cualquier momento. Nosotros, la resistencia somos nosotros. Es más fácil ponerte todo este problema de afuera. Entonces, reconocer, conocer qué le pasa a la familia. Todos no podemos, algunos tenemos que estar intensamente metidos algunas horas en el cuidado de la vida y de la muerte, digamos, que es muy importante. Y por eso la neonatología se ha quedado atrás, y esta pandemia muestra lo que existía y lo que hay datos, pero ya de golpe se generalizó o se agudizó, o menos madres que antes han recibido esta integridad de la familia que decimos, o la integridad de la madre. Yo realmente creo que uno tiene oportunidades de aprender, pero creo que nuestra obligación es disminuir esta brecha, que a veces es un pozo, entre lo que se sabe y lo que recibe una madre. Porque si no, las palabras, la distancia entre la palabra y los hechos es lo que hay que evaluar en nuestros servicios. Y por eso dije en mi conferencia lo de un hospital amigo. He estado en varios, lo he dicho directamente. ¿Cómo voy a tener un cartel de hospital amigo donde no dejo entrar a la madre a la unidad de cuidado intensivo natal? Yo creo que es hipócrita, hay que sacar el cartel, por lo menos por este tiempo. Porque esto lo que va haciendo es lo que sugirió Concha, que si nos dando cuenta todos de que todavía queda mucho por hacer. Y que en esta pandemia, yo creo que mañana, si alguien mañana cambia algo, yo también, ¿pero qué hago? Mandemos a alguien a escuchar a las madres. Yo no sé, Maite, como a vos te conozco más que a los demás, quisiera que si querés contestes. No hablo de tu hospital, ¿sí? No hablo del mío si querés, o frontal. ¿Pasó esto que estamos diciendo acá a la semana que empezó la pandemia? A las 2 semanas todos seguían siendo compasivos, acompañaban, separaban, no separaban. Porque lo escrito, que se hagan cargo los que lo escribieron. Esta madre y este niño tienen poco que ver con lo que escribieron esas cosas. Entonces creo que mucha gente se olvidó de que a ustedes, que creo, estoy seguro, no conozco a María José, son madres, ¿sí? Y a los varones, todos tenemos o tuvimos madres. ¿Cómo podemos haber actuado así, sin humanidad, en el cuidado neonatal? De nuevo, yo quiero tomar las palabras para terminar con esto de Concha, porque ella tomó desde un aspecto positivo, aunque se percibía también el otro, como mejor hablar del aspecto positivo, es que esto es una oportunidad, despertemos, es una oportunidad, hay mucho para hacer, para integrar a la familia. En esta pandemia creo que hay que cambiar varias cosas, y después de la pandemia, habiéndonos dado cuenta de cosas que pueden pasar en unidades neonatales que se han convertido peor que en prisiones, ¿ustedes entienden? ¿Quién los convirtió? Nosotros. Por lo tanto, es autocrítica lo que hay que hacer y mejorar. Con eso les vuelvo a agradecer todo, no sé si habrá alguna pregunta, pero gracias a todos los que hablaron, sobre todo a la madre que compartió, yo la conocía, pero bueno, compartió el video y demás, y escuchar estas experiencias, si las escuchamos, no podemos dejar de cambiar. Bueno, un abrazo a todos, y como digo yo, un abrazo neonatal. Muchas gracias, doctor. Hola. No sé si hay alguna pregunta más.
No, Concha, si me dejas, yo quisiera hacer un comentario. Sí. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Solá, y en relación a la foto que les enseñé de la mamá que está miedosa de meter la mano, es correcto. Uno de los comentarios que más nos hacen las mamás es precisamente que a veces les comentan como, no me vaya a tocar a mi bebé porque me lo desorganiza. Ya esa frase se ha vuelto famosa entre las mamás, ¿no? Entonces, es cuando llega esa sensación de, me estás quitando mi maternidad, es mi bebé. O sea, yo soy la mamá y no me quites esa facultad, ¿no? Entonces, creo que es mucho el cuidar la comunicación, que es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Porque de por sí estamos en un momento muy vulnerable, donde de por sí, como mencionamos, no estamos ejerciendo nuestra maternidad como quisiéramos, como nos la han pintado de rosa la maternidad. Pues hay que tener mucho cuidado con ese punto, ¿no? Y es una competición como muy especial ya de todas las mamás, de cómo nos expresamos, ¿no? Y en el otro sentido de las asociaciones, ya también siempre se los comento, nosotros úsenos, somos una herramienta no solo para comunicación con los papás, incluso como comunicación con las autoridades, con el gobierno, etcétera. Los padres tenemos un poder, podemos presionar, porque al final somos grupos de pacientes, estamos defendiendo los derechos de nuestros hijos. Entonces, hay muchas situaciones en las que ustedes también pueden estar en desacuerdo, y como dicen, con el tema de políticos y cosas así, tenemos que hacer equipo y deben de darnos esa fortaleza. Trabajemos por un cambio, todos queremos el mismo cambio, queremos lo mejor para los bebés prematuros, y no estar nada más hablando. Yo también me pasa que veo los congresos y digo, todo el mundo sabemos las partes técnicas y todo, pero y en la práctica vamos escogiendo una cosa a la vez, un cambio, y que se vayan materializando, y con eso poco a poquito podremos hacer ese cambio hacia todo el paradigma de los cuidados neonatales. Y les comento, somos equipo, por favor, ayúdenos, apóyennos. Es verdad, como comentó Concha en su exposición, a veces se nos prohíbe el acceso, no nos permiten acompañar a los padres, se limitan ciertas acciones, cuando podemos tener una interacción muy sana con los padres, incluso a veces servir como de traductores, porque cuando uno está en esa situación, los médicos vienen y te explican y entiendes una cosa que a lo mejor no es lo que te quiso decir el doctor, porque estás en esa parte emocional también, ¿no? Entonces, podemos ayudar en mucho a hacer esta situación mucho más saludable para las familias. Trabajemos en equipo, por favor, apóyense en nosotros, hasta APREM, estamos nosotros en Con Amor Vencerás, podemos abarcar todo. Comenten con los pacientes que existimos. Ustedes son nuestra mejor fuente de difusión, más en estos momentos en los que no podemos accesar a los hospitales. Qué mejor que ustedes puedan informar a los pacientes que existen estas asociaciones. Tenemos diferentes vías de comunicación con los pacientes, con los papás. Pueden contactarnos por las redes sociales, después por WhatsApp, como sea. Y aún en la distancia podemos tener ese acompañamiento con las familias, que va a ser una diferencia abismal en esta experiencia. Muchas gracias. Yo te agradezco. Si puedo agregar algo, porque obviamente son visiones distintas, como yo digo muchas veces cuando he enseñado de esto. Yo madre no voy a ser nunca, pero he escuchado a muchísimas horas, siglos, a madres. Todas son distintas. Los médicos siguen protocolos, las enfermeras siguen protocolos. Ellas en este caso, ¿de dónde vienen? Algunas vienen del arte, otras de la religión, otras de la música, otras de la pobreza, otras de la riqueza. Cada una es única. Y si uno no escucha, por más que vos digas lo que vos digas, por más que haya la asociación que hay, por ejemplo, de nuevo, Maite, como te conozco, María del Carmen, no me la quiero agarrar con enfermería. Pero vos dijiste, usaste las palabras claves. Dijiste, no me lo toques a mi bebé, que me lo desorganizas. Pero ¿cómo esa posesividad? Cuando esto pasa, perdóname, Elaine, tiene que haber alguien en ese centro que erradica esa práctica, porque seguir hablando de eso, y esto se demuestra, se hacen grupos, o sea, hay que hacer lo que vos decís. Pero esto no es que la enfermera lo diga por mala, para nada. Seguramente la inmensísima mayoría que dice eso lo dice con una intención del cuidado. Pero a ella le enseñaron, vayan a saber cuándo,
de que bueno, que cuidado, que si los tocan se desatura, hace esto, hace aquello. Este es el bebito enfermo, el prematuro enfermo. Entonces, yo creo que, de nuevo, para cortar la distancia entre las palabras y los hechos, esto que vos identificaste, Elaine, no me digas lo que pasó, pero si uno identifica eso, en ese centro tiene que desaparecer. Entonces la distancia entre las palabras y los hechos va desapareciendo. Ahora, tal vez la enfermera se enoje, pero el tema es poder mostrar que esto, ¿para qué estamos nosotros? Estamos para servir, ¿sí? No estamos para poseer por un tiempo y demás. Ahora, te pregunto, Elaine, o a vos, Concha, por ser así, vos dijiste que son palabras muy usadas. Cuando hay grupos de padres, en donde a veces, grupos de padres presenciales o por video ahora, ¿no? Por video virtual, vivo, y uno escucha a los padres en esos grupos, estas cosas siguen apareciendo. Hay algunos que obviamente en el duelo están enojados, o se culpan, o culpan al médico, o culpan todas las etapas del duelo. Pero esto es así. Lo que no puede haber en un centro es que digan, qué pesada esta madre. El otro día en el Congreso Severo una madre dijo que les lavaba la cabeza a los médicos. Y yo les pregunté si una madre les decía esto, que les lavaba la cabeza, y las respuestas fueron variables. Pero qué mejor que una madre pueda preguntar, decir, y lavarme la cabeza para que yo actúe mejor. Pero los agentes de salud, en algunos lugares, en muchos, en México hay muchísimos, no somos de salud en este aspecto, somos de insalubridad. Y lo que hay que hacer es cambiarlo. Por eso digo, cuando uno identifica focos, pequeños parecen, hay que cambiarlos, no se puede seguir hablando, mirá lo que hace este médico, mirá lo que hace este jefe, mirá lo que hace esta enfermera. No, si está mal, hay que disminuir lo que vos también dijiste, las palabras, la distancia entre las palabras y los hechos. Y eso hay que documentarlo, como tantas otras cosas. Pero gracias por tu comentario y por supuesto por tu exposición también. Yo querría hacer un comentario, ¿puedo, María José? Sí. Bueno, un comentario un poco también andando en lo que dice el doctor Sola, que es que para mí, la pandemia lo que ha venido es aumentar la desigualdad entre cómo se trabaja en las unidades neonatales de España y del mundo. Es decir, con la misma información de la pandemia, en unas unidades se ha actuado de una manera, se ha seguido la norma, o sea, la norma que dictaba algo que no tenía evidencia científica, y en otras se ha hecho todo lo posible por demostrar que esa norma no era correcta, no había evidencia que la soportara, y se ha seguido permitiendo que las familias estuvieran juntas, etcétera, poniendo determinadas barreras de seguridad, como el uso de mascarilla, la higiene de manos y otras cosas. Entonces, para mí, lo que hemos perdido en esta pandemia en las unidades neonatales es que hemos dado 100 pasos atrás en la equidad, en el tratamiento, en la neonatología. Y como bien dice el doctor Sola, deberíamos luchar porque haya equidad, es decir, que esto no dependa de que el niño nazca en un hospital donde el equipo de ese hospital haya decidido luchar contra la norma porque no tiene sentido en nuestra unidad, no en el resto del hospital, y si nace en el hospital de al lado, que a veces físicamente a lo mejor están separados por menos de kilómetros, se haya hecho una atención completamente distinta. Y esa es una falta de equidad que yo lo que reivindico desde aquí es que estamos en el momento de luchar, es decir, lo que hayamos hecho ya está hecho, pero es el momento de hacer una crítica constructiva, que cada unidad sepamos en qué momento estamos, que contactemos con las personas que nos pueden ayudar, familias, asociaciones de padres, sociedades científicas, otros colegas que tengamos alrededor que puedan ayudarnos a empujar hacia adelante y que volvamos a intentar recuperar una línea de equidad en la atención neonatal en el mundo. Es decir, y ahora mismo la inequidad no es entre sitios muy distantes del mundo, a veces es entre sitios muy cercanos en tu misma ciudad. Y eso debe acabarse. Nada, solamente quería añadir eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. ¿Podré decir algo, por favor? Sí, adelante. Gracias. Sobre todo el comentario que estaba haciendo Elaine, yo realmente te pido disculpas como enfermera por todo lo que tuviste que sufrir como mamá, en nombre de esas enfermeras que seguramente le faltaba mucho conocimiento sobre lo que era los derechos humanos en primera instancia, ¿no? El derecho de una madre estar con un hijo y un hijo estar con una madre. Y fíjate tú, qué lamentable, ¿no? La falta de formación y de educación que seguramente tú
eras quien organizaba a tu hijo mejor que ninguna de nosotros. Los padres logran con los hijos efectos maravillosos que trascienden cualquier protocolo. El efecto del estar en contacto piel a piel genera una de las situaciones más placenteras, más estabilizadoras para el recién nacido desde el punto de vista fisiológico y para la madre. En esa díada maravillosa, milagrosa, de reencuentro fuera del útero materno, ahí sí hay una organización, porque se vuelve a lo más simple, que es el contacto de una madre con un hijo. Entonces, lamento tan profundamente que todavía sigan colegas con tan poca información y con tan poca formación, que no logren entender que además de todo la mayoría somos mujeres, que es un derecho humano y que además por nuestra formación profesional tenemos que entender que nadie cuida mejor a un hijo que sus propios padres. Desde el punto de vista técnico, obviamente, en colocación de vías, en procedimientos, lo hacemos porque tenemos la destreza y la formación para hacerlo. Pero también en esos procedimientos invasivos, los necesitamos a ustedes, porque son ustedes quienes nos van a estabilizar a ese niño, porque el niño se calma cuando escucha la voz de la mamá, cuando siente la presencia, el aroma de su mamá. Lo estabiliza, le da confort, lo desestresa, le quita el dolor. Entonces, sí serán importantes. Sin ustedes no existe la excelencia en el cuidado o el cuidado de calidad. Entonces, yo lamento profundamente porque realmente deberían de formarse para no seguir generando estos daños, ¿no? Que ya de por sí la separación en un CTI, por más que estés la mayor cantidad de tiempo posible, genera muchas distorsiones en la familia y muchos daños que son a veces hasta se ven en largo plazo. Entonces, ¿cómo no fomentar algo que es tan saludable en nosotros, que somos los formadores supuestamente de salud? Entonces, solamente quería decirte eso, que lamento muchísimo y estoy de acuerdo con el doctor que no deberían existir esas unidades porque son inhumanas, no se respetan los derechos humanos. Y bueno, eso, simplemente eso. Y agradezco que hayas tenido la gentileza de compartir tu experiencia con nosotros y felicitarte además por los hijos preciosos que tenés. Gracias, María del Carmen. Muchas gracias. Sobre esto que estás diciendo, también se me ocurre, ¿no? Cuando vemos que efectivamente el bebé se calma, está a gusto encima de su mamá, pues elogiarlo, ¿no? Darle a la mamá confianza, decirle en ese momento, qué bien estás, como cuando le damos una gotita de leche de la mamá, cómo le gusta tu leche. O sea, todos esos momentos, reforzar la autoestima de la mamá, darle valor a lo que ella está haciendo. O sea, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Creo que ya se nos ha hecho... Y somos nosotras las enfermeras, y acá hago mega culpa, porque somos las que estamos las 24 horas, nuestro cuidado es continuo. Entonces, el médico pasa, puede dar las indicaciones, hace todos los diagnósticos, da el informe, todo, pero a ver, nuestra gestión de cuidado es el que marca la diferencia en todas estas cosas. Son nuestras manos, nuestras palabras, nuestros gestos, todo esas pequeñas grandes cosas que empoderan a la madre y la hacen recuperar nuevamente la autoestima y la familia. Y además, algo que no quiero dejar pasar, si me permitís, María José, es que yo quería comentar a lo largo de la charla, he escuchado de las familias y todo, pero por un lado, los niños, de todas las situaciones que se han vivido, pero además
entender que cuando entra un niño a un cuidado intensivo, entra con él una familia. Como tú comentabas, está fuertemente impactada toda la familia. Hay una desorganización total de la familia. El dolor es tremendo. Yo, gracias a Dios, no lo tuve que vivir, tuve hijos a término, pero he estado en cientos de situaciones de ver entrar una pareja emocionalmente estable y verla cómo va perdiendo emocionalmente su equilibrio, ¿no?, a lo largo de los días. Y esa familia, los abuelos, los hermanos, esos vínculos que hay que fortalecer. Entonces empoderemos a estas madres y a estos padres que son únicos e irrepetibles para ese niño. Y que estamos hablando, fíjense, ¿no?, qué increíble, de derechos humanos, ¿no? Tan simple y tan grande y tan real y tan necesario como es. Muchas gracias y perdón por la atención. Muchas gracias. Pues vamos a finalizar esta conferencia. El doctor Sola, ¿quiere decir algunas palabras para despedir, clausurar la conferencia? Está aquí, ahora le veo. Bueno, muchas gracias. De nuevo, pienso como última reflexión que me has pedido que por supuesto no ignoremos que hay muchas madres que, aún habiendo transitado lo que transita Elaine, siente gratitud y le sale del corazón, ¿sí? Permanece por siempre en su corazón. Se pudo ver en Elaine, pero se puede ver en muchas otras madres, muchos años después. Pero eso no quiere decir que no haya cosas para mejorar. Y que cuando las detectamos, como ustedes lo han hecho, que nos sigan enseñando, mostrando, que nos hagan escuchar. Y lo que ella dijo recién de enfermeras y médicos, yo diría que sí y no. Yo tenía unas diapositivas hace años, cuando no existía todo esto, que me las hice dibujar, porque yo no sé dibujar, que si le aparecía el mago Berlín, el ángel de la guarda, quien fuera, a un recién nacido, y le daba un deseo, uno solo, y tenía toda una broma, que quería elegir el respirador, el CPAP, el recién nacido se da cuenta y dice: yo quiero elegir la enfermera que me va a cuidar. Y luego lo mejoré, y dije: yo también quisiera elegir a la enfermera que quiero echar. Porque hay, ¿no es cierto? Ahora, eso es broma para que lo que vos has pedido en nombre de muchas enfermeras, María del Carmen recién, hay que reconocerlo, pero esto no hay, como se dice en inglés, no me sale bien, malas manzanas podridas en el cuidado neonatal. No hay, digamos, habrá alguna gente que está enferma, pero todos tienen la posibilidad de mejorar. Pero si no se da esta oportunidad para que mejoren, se empieza a acusar: hiciste esto, hiciste aquello, es peor. Entonces ahí es donde las asociaciones de padres, la reunión de grupos de padres, también pueden matizar esto de que una enfermera que se equivocó o que ni sabía que se estaba equivocando, también se lo pueda mejorar desde un punto de vista positivo. Y a nosotros también. Simplemente voy a tirar otra idea, por si hay gente escuchando en la audiencia. Hace muchos años, yo era jefe, obviamente, fui jefe de unidades muy grandes, yo permitía que hubiese madres, claro, las enfermeras al principio se enojaron, pero que me viniesen a decir si habían tenido alguna dificultad con algún médico o con una enfermera, pero no por acusación. Pero algunas madres, cuando eso se permite, pide por favor que le cambien a estas enfermeras. Cuando la madre puede tener cuidado, ahora, a veces es una cuestión personal, como puedo tener yo con algún amigo si juego al fútbol, pero muchas veces es esto del cuidado. Entonces, el permitir esto. Y yo me di cuenta en aquel momento, hace muchos años, y estoy seguro que si lo pregunto por muchos lugares sigue pasando, que hay madres que uno va y le pregunta: ¿cómo se llama el médico de tu bebé en esta unidad? No sé, pasan varios, no sé yo. Bueno, yo en ese momento hice poner fotos con los nombres al lado de la incubadora, ¿verdad? Y que los médicos vayan a presentarse, porque con la enfermera conversan más. Pero esto disrumpe. Entonces, para el final de esto, así no me extiendo mucho más, perdón, es maravilloso lo que han hecho, lo que han logrado. Es un enfoque diferente, y a mí me sigue dando fuerza para seguir teniendo fe y esperanza de que esto le va a llegar a todas las madres, de a un recién nacido y una madre cada vez, en la medida que estos eventos de esta naturaleza se
difundan, se popularicen, porque muchas de las cosas que hay que hacer no cuestan dinero, cuestan esfuerzo, pero no dinero. Vuelvo a agradecerles muchísimo a ustedes, espero que la gente que está escuchando se lleve algo positivo, como digo yo, ¿qué puedo cambiar mañana? De lo que yo hago, que no voy a cambiar al presidente del país que yo estoy, ese parece que se cambia dentro de poco, aunque no se quiera ir, pero bueno, de todas maneras no vamos a hablar de política. Entonces yo no puedo eso, pero sí puedo otras cosas, así que yo les agradezco, por lo menos para mí, me ha enseñado muchísimo, me ha ayudado a reflexionar de estos temas y en algunos aspectos sigue demostrando que lo que uno tiene como convencido adentro es verdad y hay que hacerlo. Y tal vez lo último, los bebés que se mueren, que no hemos hablado mucho, ¿cómo se acompañan esos bebés? Y también existe, porque la gente hace seguimiento, reuniones anuales de los bebés que sobreviven. Yo sugiero que haya, esto nosotros lo llamamos hace muchos años, por siempre en nuestros corazones. Y esas madres que han perdido bebés que se pueden juntar, que traen a sus hermanos, que hablan de nuevo con una asociación, ¿no? Con un grupo que... ¿sí? Pero empiezan a ir los médicos, empiezan a escuchar, van enfermeras, empiezan a escuchar y también se dan cuenta cuántas cosas mejores se podrían haber hecho en el tránsito de la muerte de un bebé. Por siempre en nuestros corazones. Yo les agradezco a ustedes por haber dado a mí la oportunidad, pero por haber hecho todo esto para que sea posible. Muchas gracias. Muchas gracias. No queda nada más que despedir a todos los participantes y los que nos han estado escuchando. Desearos que mañana paséis un feliz día de la prematuridad con los niños prematuros,